Bien, ahora para entrar a la cultura fiscal al alcance de todos, a cargo de la licenciada Evita García Villegas. Pues bien, muy buenos días nuevamente. Empezamos. Abróchense sus cinturones de seguridad porque iniciamos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De la reforma del Código Fiscal de la Federación 2022, pero ahora enfocado esencialmente a todas las personas morales, es decir, todas las sociedades, sean mercantiles, civiles, asociaciones en participación, fideicomisos, etcétera, todas aquellas formas jurídicas colectivas que recoge la ley. En ocasiones pasadas hablamos precisamente de las personas físicas, pero hoy nos vamos a enfocar a las personas morales. ¿Y cuál es el panorama que tenemos al día de hoy? Pues que ya la reforma se completó, el proceso legislativo se concluyó, de acuerdo a lo que les muestro en esta lámina, a partir del día 12 de noviembre, el día del cartero, por cierto, y el día que hablamos sobre las personas físicas, en la edición vespertina de nuestro diario oficial de la Federación, tuvimos ya la publicación de todo el paquete. Tenemos ya publicado Ley de Ingresos, Ley Federal de Derechos, presupuesto de egresos y lo que llamamos la miscelánea fiscal, que son código fiscal con todas las leyes sustantivas, renta, IVA, IEPS. Ahora, por lo tanto, este paquete ya es una ley en todo su sentido, en el formal, en el sustantivo, y por lo tanto tiene fuerza obligatoria para todos. Así es que ya no podemos pensar en un futuro, sino ya es el futuro inmediato convertido casi en presente, porque esto va a entrar en vigor el día 1 de enero de 2022. ¿Y cuál es la necesidad o la importancia de que nos conjuntemos, nos reunamos para platicar de ello? Que tenemos que hacer las previsiones. ¿Cómo se hacen las previsiones? Pues primero verificando, conociendo, aprendiendo cómo viene estructurada esta reforma y en segundo lugar, bajándola a nuestra situación específica. Entonces, únicamente por cuestiones de conocimiento para todo su almanaque cultural, pues recordamos que esta iniciativa se presentó ante la Cámara de Diputados por conducto del Ejecutivo Federal el día 8 de septiembre de este año. En el Pleno de la Cámara de Diputados se aprobó el 20 de octubre, de ahí pasó a la Cámara de Senadores, quien el 26 de octubre la aprobó. Ahí realmente ya estaba cocinada la reforma y lo demás pues únicamente eran cuestiones de trámite. De ahí el Ejecutivo Federal tenía hasta el 31 de octubre para cumplir con 2 etapas del proceso legislativo, que son la promulgación o sanción, para posteriormente pasarlo a la publicación, lo cual sucedió, como ya dijimos, el día 12 de este mes en la edición vespertina. Bien, entonces vamos a hacer una introducción, un resumen. ¿Qué trajo la reforma 2022 para las personas morales? Uy, pues el saquito viene cargadísimo. Ahora, el Santa Claus fiscal fue bastante generoso en cuanto a volumen, en cuanto a cantidad, no en cuanto a contenido. Pero ¿qué tenemos? Cada día una mayor vigilancia. Cuando hemos pensado de que ya llegamos al tope, de que ya no puede haber más vigilancia de la que tenemos, pues nos dan muestras de que seguimos y nos entregan una mayor vigilancia. Y la amenaza permanente de que vivimos en el riesgo de que nos restrinjan nuestros certificados de sello digital, o bien que nos lo cancelen, porque como todos ustedes saben, pero hoy lo vamos a ver con mucha amplitud, tenemos una espada de 2 filos. De un lado
es el riesgo de que nos restrinjan, que significa te cierro transitoriamente por un poquito de tiempo. Si me compruebas que ya todo está bien, te vuelvo a abrir. Pero en el caso de la cancelación, que también se denomina que quede sin efectos, que se deje sin efectos el certificado de sello digital, ahí lo único que podemos lograr después de un procedimiento es que nos permitan solicitar uno nuevo. Luego, para este periodo de 2022, vamos a tener la presencia del socio incómodo. Seguramente ustedes se acordarán cuando se hablaba por todos los medios de publicidad del famoso hermano incómodo del presidente de la República, que era una persona pues que traía un historial no muy conveniente y que esto pues hacía ruido, estorbaba la imagen presidencial. Pues ahora esto lo tenemos en los socios o accionistas, en los integrantes de las personas morales. ¿Y por qué le dimos este nombre? Porque a partir de 2022, todo lo que un socio o accionista lleve a cabo, si no tiene su historial perfecto, va a afectar a la persona moral. ¿Cómo? En primer lugar, si tenemos la presencia de un socio que trae un historial negro ante el SAT, no le van a dar su firma electrónica, contraseña ni certificados a la persona moral que comparece ante el SAT a inscribirse. Imagínense, amigos, van a teclear ahí quiénes son los integrantes de la persona moral. Ah, pues Pedro y Luis. A ver, revisemos cuál es el historial de Pedro y Luis. Ah, pues Pedro trae aquí unos tachecitos que no ha arreglado. Entonces, ¿sabes qué, persona moral? Te niego la entrega de tu firma electrónica, te niego tus certificados de sello digital, te niego tu contraseña. Oye, pero entonces no puedo operar. Efectivamente, no vas a poder operar, no vas a poder trabajar hasta que una de dos, o quites ese socio o ese socio se regularice. Pero fíjense que no va a parar ahí, porque en el caso de que esta persona moral ya estuviera registrada, ya tuviera sus herramientas, su firma, su contraseña, sus certificados, si encuentran con que tiene entre sus integrantes a un socio o accionista que está mal ante el SAT, en ese momento le van a restringir el certificado de sello digital y lo van a amenazar de que además, mientras no componga esta situación, no la corrija, no la restablezca, no la subsane, no va a poder esta persona moral seguir trabajando. ¿Qué otra situación nos viene dentro del paquete? La limitación al procedimiento de aclaración del artículo 17H. Ese artículo, como vamos a ver también de manera exhaustiva, se refiere a la facultad que tiene la autoridad fiscal de cancelar, de dejar sin efectos los certificados de sello digital. Y dentro de este proceso de dejar sin efectos, de cancelar, obviamente está como antecedente previo, el escalón anterior, la antesala, está el procedimiento de restricción. Cuando yo vengo del procedimiento de restricción, no logré aclararle a la autoridad a satisfacción de ella que todo está en regla, entonces me prohíben, me quitan, me suprimen el procedimiento de aclaración del 17H, porque cada uno tiene su procedimiento de aclaración. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que me voy a tener que ir a agotar medios de defensa ya formales, porque todos estos procedimientos del 17H y 17H bis son aclaratorios, es decir, no son medios de defensa legalmente establecidos. Luego, ¿qué otro tema tenemos? Mayores consecuencias por la omisión o extemporaneidad cuando nosotros dejemos de cumplir con la presentación de declaraciones. ¿A qué nos referimos con esto? De que desde toda la vida, todo el tiempo, se ha castigado, se ha sancionado el hecho de que yo no cumpla o no cumpla en tiempo con la presentación de mis declaraciones. Pero para 2022, en primer lugar,
se incluye de manera expresa dentro del paquete que debemos de tener totalmente cumplidos, si no nos van a sancionar, a las declaraciones informativas. Pero además de eso, el hecho de no presentar o no presentar en tiempo estas declaraciones va a tener efecto carambola, efecto en muchas bandas, como primero, obviamente me van a imponer la sanción. Segundo, me van a restringir los certificados de sello digital, incluyendo en este paquete a los nuevos del régimen simplificado de confianza, ya sean personas morales o personas físicas, porque como hemos comentado, son dos apartados totalmente diferentes. Pero además de estos dos temas de que me pueden restringir el certificado y de que me pueden sancionar, tenemos el problema de que la caducidad se duplica de 5 a 10 años. Entonces, como ven, la penalidad es múltiple, no se restringe, no se limita a la imposición de una sanción. Después, ¿qué más tenemos? Un incremento, una ampliación en el efecto de la responsabilidad solidaria. Esta figura que está prevista en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación es un castigo, es una sanción que se da a ciertas personas que, sin ser el contribuyente directo, tienen que responder con su patrimonio, con sus bienes, por aquellas obligaciones que deja de cumplir el contribuyente directo, el causante directo. Y en este caso, para 2022, ¿en qué aumenta? Pues sucede que cuando una persona física o moral recibe, porque adquiere una negociación y recibe bienes que están afectos a esa negociación, el monto de su obligación se limita o llega hasta el monto de estos bienes. Ejemplo, insisto que ahorita únicamente es la introducción, amigos, no vayan a decir, ya con esto Eva dio por tratado el tema, no, solo les estoy mostrando la introducción, el temario, que son los aspectos que vamos a desarrollar. Entonces, cuando una persona físico-moral, en este caso moral, porque estamos abarcando o abordando el tema de las personas morales, adquieren de otra persona física o moral una negociación, y esta negociación, esos bienes que se afectaron para poder generar los ingresos que dieron lugar a estos impuestos que se han omitido, a estas contribuciones que se han omitido, y llegan y dice una persona, no, pues ya si buscas a Pedro ya no existe, ahora soy yo, Juan, porque yo le compré a Pedro su negociación, ahora yo soy el dueño. Entonces la autoridad le va a decir, pues ¿qué crees? Que Pedro me debía 10 pesos. Ahí el nuevo adquirente, el nuevo propietario, responde únicamente por el valor que tienen los bienes que él adquirió. Si Pedro debía 1,000,000, pero estos bienes únicamente valen 500,000 pesos, él únicamente va a responder el nuevo por esos 500,000 pesos. Hasta ahí ya lo teníamos el año pasado, o mejor dicho, este 2021, que ya empiezo a sentir que es el pasado, porque ya nos quedan tan pocos días de este año para que se termine. Pero bueno, así está hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿En qué radica el cambio? En que ahora se van a tomar en consideración también los bienes intangibles para establecer el valor de la negociación. Ejemplo, si tenemos derechos de autor que estamos usufructuando, que estamos explotando, entonces vamos a ver cuánto vale esa negociación. Y oh, sorpresa, el SAT, en los términos del artículo 42 de este Código Fiscal, se atribuye, se irroga el derecho de llevar a cabo los avalúos necesarios para poder determinar cuánto valen esos bienes intangibles. Y con base en ese valor es que va a decir, ok, los bienes tangibles valen 500, pero tus intangibles valen otros 500. Entonces, en total, la negociación que tú adquiriste vale 1,000,000. Y por lo tanto, tú me vas a responder
por el millón de pesos. Así es que esta es una regla harto importante. ¿Qué otra cosa tenemos a la vista? Pues que nos regresan con el dictamen obligatorio. ¿En qué casos? Para personas morales. ¿En qué casos? Cuando el valor de los ingresos acumulables sean iguales o superiores a 876 millones de pesos. Luego se introduce al Código Fiscal la figura del beneficiario controlador. Esta figura no es nueva en nuestro derecho, ya existe, está prevista en la Ley de Lavado de Dinero. Sin embargo, es la primera ocasión que su concepto se introduce en el Código Fiscal de la Federación. Igualmente se señalan nuevas causas para que la opinión de cumplimiento no salga positiva y se incrementan las multas, se crean nuevos supuestos, además de sanciones, se le da una mayor importancia al concepto de razón de negocio. ¿Se acuerdan de ese concepto que está previsto en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación y que nos resulta tan complicado? Entonces, este es el panorama que tenemos para 2022, con el cual vamos a convivir, con el cual vamos a existir y que por lo tanto aquí opera lo de aquel letrero de película, aquel título que decía Viviendo con el enemigo. Pues no podríamos exactamente decir que sea nuestro amigo, nuestro enemigo la autoridad fiscal, pero sí es el gran vigilante. Entonces debemos de aprendernos al pie de la letra estas reglas para que no caigamos en ninguna. Yo siempre les he dicho, porque siempre lo he visto así, de que el campo fiscal es como un campo minado y que si nosotros no sabemos la ruta de por dónde caminar, aún sin querer podemos llegar a pisar una de esas minas y que nos explote y nos cause un daño bárbaro. Así es que es muy importante que lo conozcamos. ¿Y cuáles son los aspectos fundamentales que deben de cuidar las personas morales, tomando en consideración esto que acabamos de mencionar? Pues que, primera, invariablemente debemos de tener un domicilio fiscal y estar localizados. No podemos tener un domicilio fiscal donde no den cuenta de nosotros, donde se advierta que no es nuestro domicilio porque es convencional, porque es prestado. Debemos de tener mucho ojo con esto, porque el hecho de no estar localizados en ipso facto, en inmediato, da lugar a que nos restrinjan los certificados de sello digital en los términos de las fracciones 10, 11 y 12. Luego, debemos de presentar en tiempo todas nuestras declaraciones, incluidas las informativas, como ya comentamos. ¿A qué declaraciones nos referimos? Pues obviamente a las mensuales, que sean provisionales o definitivas, a las anuales y a las informativas. No podemos descuidar ninguna de ellas. En tercer lugar, debemos de atender y cumplir con todas las invitaciones, solicitudes y requerimientos de la autoridad fiscal. Y les recordamos que cuando hablamos de autoridad fiscal no nos referimos únicamente al SAT, sino que aquí quedan incluidos el Seguro Social, el Infonavit, obviamente el SAT y las secretarías de finanzas de todos los estados de la República, que en razón de los convenios de colaboración que suscriben con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tienen delegadas facultades para vigilar y cobrar y ejecutar todas las contribuciones de carácter federal. Después, tenemos que vigilar que todos los integrantes, socios o accionistas de la persona moral no estén en una situación de incumplimiento. En quinto lugar, que todos los actos que se realicen por parte de la persona moral tengan una razón de negocios.
Y finalmente, algo que no podemos dejar de considerar, que en todos los casos se acredite la materialidad de los actos que tengan efectos fiscales. ¿Cómo vamos a cumplir con esto? Pues teniendo toda la documentación soporte que acredite que ese acto que yo afirmo que realicé efectivamente existió en la realidad y que en esa medida yo pueda darle efectos fiscales. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo en este momento la autoridad y que sabemos que va a continuar realizando para 2022? Porque abiertamente ya lo dice, que le ha generado un beneficio enorme, que le ha dado un éxito increíble. Pues es un procedimiento denominado la restricción del certificado de sello digital. Antes la autoridad, para poder cobrar, para poder llegar a determinar un crédito fiscal que después se convirtiera en un acto exigible para que pudiera entrar a sus arcas ese dinero, invariablemente tenía que realizar una visita domiciliaria o una revisión de gabinete o escritorio y a partir de eso culminar el procedimiento, darle al gobernado el derecho de audiencia, esperarse a que el gobernado pudiera interponer los medios de defensa que considerara pertinentes, que como todos sabemos son el recurso administrativo de revocación, el juicio de nulidad o el juicio de amparo. Y después de todo eso, iniciar el PAE, el procedimiento administrativo de ejecución. Esto le llevaba a un promedio de entre 3 a 5 años, a veces más inclusive. Pero, ¿qué sucede en la actualidad? Que la autoridad fiscal ya no tiene que someterse a todo eso. Eso es cosa del pasado. Lo sigue haciendo cuando a su juicio le resulta conveniente. Pero en términos generales, en términos masivos, lo que está haciendo en ese momento es que manda un oficio a través del cual le dice al contribuyente, en razón de que he detectado todas estas irregularidades y se las menciona, se las detalla, procedo a restringir tus certificados de sello digital. ¿Esto qué significa? Pues que el contribuyente no puede facturar, no puede emitir sus CFDIs. Y como consecuencia de eso, pues está total y absolutamente impedido de generar ingresos. Entonces, la autoridad dice, si te regularizas, te rehabilito tu certificado. Si no te regularizas, bueno, pues ya es decisión tuya. Entonces, el contribuyente en un 80-90%, pues obviamente que tiene que buscar la manera de regularizarse a como dé lugar. Y entonces cumple presentando todo lo que esté omitido, cumple pagando sus impuestos, sus contribuciones, con todos los recargos que se hayan generado y si ya hubo un requerimiento de por medio con las multas y el factor de actualización. Entonces, pues sin tener que someterse a todo esto que hablábamos hace un momento de la visita domiciliaria, de la revisión de gabinete, últimamente de la revisión electrónica, basta que la autoridad voltee a ver sus bases de datos, las bases institucionales le denomina, y con eso procede a esta restricción. Entonces, esto es lo que la autoridad está empleando de manera muy eficiente y le está dando grandes resultados según su propio dicho. Bien, esto es lo que a título de introducción o prolegómeno o prólogo he querido plasmarles para que lo tengan muy en cuenta. Y entonces ahora sí nos vamos al detalle. Tal vez ustedes ya hayan acudido, ya hayan escuchado algún curso sobre la reforma, ya lo hayan leído, entonces va a ser a título de repaso para los que sea su primer contacto con la reforma. Espero que sea muy claro
Obviamente estamos abiertos a toda pregunta, empiecen a mandar sus dudas, sus inquietudes para que vayamos respondiéndolas y como en otras ocasiones lo he hecho, lo que pretendo es caminar toda la exposición para que la mayor parte sea para preguntas y respuestas, para que ustedes se vayan con todas sus dudas resueltas en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué tenemos de entre lo más significativo en este Código Fiscal de la Federación 2022? Ahora, quiero subrayarles antes que nada, ¿por qué la importancia del Código Fiscal de la Federación? Pues porque es como el comodín, es el conjunto de normas adjetivas procedimentales que permiten, que dan las reglas para la aplicación de las leyes sustantivas, de la ley del impuesto sobre la renta, de la ley del impuesto al valor agregado, de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, etcétera. En este Código Fiscal de la Federación tenemos todas las reglas principales que después Resolución Miscelánea viene a desarrollar, pero aquí nos dicen quién es el contribuyente, cuándo paga, en qué periodo, bajo qué esquemas, qué pasa si no tiene dinero para pagar, qué medios de defensa tiene, cómo puede llevar a cabo la extinción de sus obligaciones, etcétera. Todos estos derechos, todas estas determinaciones de cómo es la relación entre el fisco y el contribuyente es precisamente el contenido del Código Fiscal de la Federación. Por eso su importancia para que sepamos cómo conducirnos en esta relación. Y algo más, amigos, hoy les voy a hablar de la cláusula habilitante y de un fallo que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Pleno, es decir, cuando se juntan todos los integrantes de la Corte, que es el órgano top. Fuera del Pleno de la Corte no hay más en nuestro derecho interno. Hacia afuera existen los tribunales o los arbitrajes internacionales, pero estos ya están fuera de nuestro derecho, ya son supranacionales. Pero en el seno de nuestra esfera interna como país, nuestro México, el Pleno de la Suprema Corte es lo máximo. Y vamos a platicar qué es lo que ha dicho sobre la cláusula habilitante. Pero entonces regresamos para no correr antes de tiempo las cosas, para llevar un orden, y vamos a hablar entonces de un primer cambio, la suspensión de plazos. ¿Qué quiere decir esto? Que se modifica el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación en dos sentidos. Primero, para establecer con toda precisión que las instituciones de crédito no reciben declaraciones, porque esto es un resabio, algo que nos quedó de tiempos anteriores cuando sí recibían declaraciones, pero que después, como no había el control necesario, la autoridad fiscal le quitó esa actividad al conjunto de instituciones del sector financiero y se lo atribuyó. En la actualidad, el sector financiero solo recaba los dineros, solo recaba los recursos y se los transfiere a la autoridad fiscal. Entonces, hace la precisión para sustituir la expresión recibir declaraciones por el pago de contribuciones, que esto es una precisión innegable que era necesario hacer. Pero la verdadera reforma reside en el hecho de que ahora se establece que las autoridades fiscales podrán suspender los plazos por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y que dicha disposición, la que establezca estas suspensiones de plazos, debe darse a conocer a través de las disposiciones de carácter general. Siempre que escuchamos en el Código Fiscal o en cualquier otra norma fiscal la expresión disposiciones de carácter general, obviamente hacemos referencia a la Resolución Miscelánea Fiscal. Entonces, ¿qué significa que la autoridad se arrope, se irrogue esta facultad de suspender los plazos por fuerza mayor o caso fortuito? Pues significa que tiene en su mano, por
que el legislador, que es el que tenía esta facultad de manera original o primaria, se la pasa al Ejecutivo Federal para que, atendiendo a las condiciones del país, pueda ampliar los plazos. ¿Por qué? Pues porque tuvimos una gran experiencia ahora con el tema del famoso COVID, que algunos hablan de la pospandemia y otros hablan de que estamos en plena pandemia. Y pues pareciera que tienen razón los que dicen que estamos en plena pandemia, que solo han ido cambiando los ciclos, porque como ustedes han escuchado en las noticias, en Europa ha iniciado la cuarta ola de manera muy fuerte, muy agresiva, y obviamente que al rato va a cundir para todos los países del globo terráqueo. Pero entonces, previendo esas situaciones, que las autoridades se facultan por parte del legislador para que puedan, justificando la situación, ampliar o restringir plazos. Bien, después tenemos el tema de las decisiones. Esta es una figura que se utiliza para las altas estrategias, para todo lo que podríamos denominar las escuelas de altos vuelos. Las escisiones, las fusiones, las transformaciones, pues son utilizadas con suma frecuencia para establecer estrategias que permitan optimizar el pago de los impuestos. En la escisión que tenemos es una figura que significa que de una empresa de origen, de una sociedad de origen, se puedan dividir para formar dos o más empresas diferentes de la madre, que podríamos llamar a la de origen, que técnicamente se llama la escindente, y las que se crean son las escindidas. Esto permite que se traspasen de la de origen, de la escindente, a las escindidas, se transmitan capital, bienes, derechos, obligaciones. ¿Y para qué se hace esto? En la ley se establece esta figura, pues para que las sociedades puedan crecer. Si yo ya necesito destinar una parte de mi capital que ya creció para poder desarrollar nuevas funciones que en la de origen ya las siento complicadas, apretadas, pues mando ese capital a una nueva empresa. Esto es el propósito o el origen o la razón de ser de esta figura. Sin embargo, la autoridad fiscal se queja de que a través de esta figura se han hecho actitudes irregulares, se han llevado a cabo actitudes irregulares, y de esa manera pues le jugamos rudo. ¿Por qué? Porque dice, en la empresa de origen, en la sociedad de origen, no existen los bienes que después aparecen en la nueva. Entonces, ¿qué pasó? Que realmente a través de esta figura me envolviste, me tapaste, me encubriste una situación de bienes nuevos que estás incorporando a la nueva empresa y por los cuales pues no estás pagando el impuesto. Entonces, porque todos sabemos que en los términos del artículo 14b del Código Fiscal y obviamente de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cada transmisión que yo hago de bienes tiene un costo fiscal, pero a través de la escisión nos dicen, estos bienes que transmites, si tú cumples con los requisitos del 14b, no van a generar impuestos. Entonces, la autoridad, como piensa que escondemos estos bienes, ahora nos dice y nos exige, mira, para que tú hagas una figura de escisión, tú dividas y traspases estos bienes, vas a tener que entregarme los estados financieros de origen, de la empresa de origen, para que yo pueda ver con exactitud qué había dentro del patrimonio de esa sociedad. Y luego me vas a establecer con toda claridad en el acta de asamblea que celebres y en la escritura pública que lleves a cabo cuáles son los bienes, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, que vayas a transmitir y cuál es el valor de estos bienes,
para que yo pueda estar vigilando que no estás haciendo, tipo mago, la aparición de bienes que no existían. Entonces, la reforma consiste en que vamos a especificar con toda claridad cuál es el importe del capital social que tenemos de origen en la empresa que se va a escindir. Y nos está exigiendo que el 51% de los socios o de las acciones que tienen derecho a voto se mantengan durante un plazo de 3 años en la nueva sociedad, para que entonces no se entienda que está habiendo una venta fingida, una transmisión que estamos escondiendo por la que debamos de pagar. Entonces nos castigan diciendo: si tú no me cumples con estos requisitos, esa transmisión que tú estás haciendo va a generar el pago de impuestos y yo te lo voy a cobrar. Entonces, por eso en los cuadritos les pusimos de manera muy marcada que habrá transmisión cuando en el capital social de las partes en la fusión o escisión surja un concepto partida que no estaba registrado o reconocido en las cuentas de capital. Siempre que la autoridad lo detecte, entonces nos va a hacer el cobro de los impuestos que puedan corresponder. Pero además de eso, no se exige algo que no nos exigía antes, que haya una razón de negocios en esta operación. Antes teníamos más libertad, pues yo me escindí porque me quise escindir, o me fusioné porque me quise fusionar, pero ahora la autoridad nos dice así, y demuéstrame qué ganaste, cuál fue el beneficio, cuál fue la razón de negocio, porque tu sociedad, por lo que buscas es obtener un beneficio económico. Entonces, demuéstrame cuál es tu razón de negocios, porque si carece de razón de negocios o no cumple con estos requisitos que hemos mencionado y que se prevén en el artículo 14b, entonces yo voy a establecer que esa transmisión generó una ganancia o utilidad. ¿Y cómo va a determinar la autoridad que haya razón de negocios? Tomando en consideración todas las operaciones relevantes que esta sociedad pueda tener 5 años atrás o 5 años adelante, tomando como punto de referencia esta figura de la escisión. Y entonces nos determina con toda claridad en el artículo 15A que se entiende por escisión, y nos dice que es la transmisión de la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital de una sociedad residente en el país. Aquí estamos tomando en consideración las reglas de residencia. ¿Por qué? Pues porque nuestras leyes no pueden ser aplicables en el extranjero. Se aplican a todas las figuras que existan en el país o extranjeros que tengan aquí un punto de establecimiento a través de un nacional. Es cuando aplica la ley. Por eso la norma dice: residente en el país, a la cual se le denomina escindente, como lo hemos mencionado, a otra u otras sociedades que se denominan escindidas. Entonces, si queremos llevar a cabo una escisión, debemos de tomar muy en consideración estas reglas, y recordemos que también en los términos de los artículos 27 y 30 tenemos que conservar la documentación relativa a esta operación por todo el tiempo que viva la sociedad y 5 años posteriores a que la liquidemos, porque recordemos también que en los términos de la legislación del Código Fiscal, la autoridad tiene 5 años para ejercer facultades de revisión a partir de que nosotros llevamos a cabo la liquidación. Después, algo que me ha llamado la atención, que es como un regalito para todos nosotros, es que en los términos del artículo 15b se reconoce que forma parte del derecho de autor el derecho de explotar la imagen para todos aquellos famosos
que aparecen por todos lados, ese derecho de explotar la imagen, por lo que reciben regalías, recursos, ingresos, se les va a dar el mismo tratamiento de derechos de autor, lo cual es estupendo porque tiene muchas ventajas fiscales. Y ahora empezamos con la parte negra que les comentaba en la introducción. La autoridad fiscal, en los términos de la reforma 2020 contenida en el artículo 17D de dedo, está facultada para negarnos el otorgamiento de la firma electrónica o de los certificados de sello digital cuando la persona moral que llega a solicitarlos tenga un socio o accionista que esté en los supuestos del artículo 17H o 69B o 69B bis. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que yo llego ante la autoridad fiscal, ya me constituí, ya tengo mi escritura muy bonita, elaborada por un notario o por un corredor público, ya está inscrita en el registro público la propiedad o en el IFREM, que es lo mismo, pero cambia el nombre. Y entonces saco una cita, lo cual es toda una hazaña en estos momentos. Y ya que estoy en la presencia de la autoridad, ella me revisa, porque los que han vivido esta experiencia saben que acude la persona, el delegado, el autorizado para este efecto, pero la autoridad fiscal revisa el contenido de la escritura y con toda la información que tiene en su portal, en sus bases institucionales, entonces va a detectar cuando un socio o accionista, un integrante de esa persona moral, traiga algún tema de incumplimiento. ¿Y qué va a hacer? En ese momento le va a decir a la persona moral: no te puedo dar tu firma electrónica y no te puedo dar tus certificados de sello digital. Si no nos da la firma electrónica con sus contraseñas y no nos da los certificados de sello digital, es como si esa persona moral no existiera. Es como si esa persona moral nunca se hubiera constituido. Y lo que gastamos no nos sirve para nada, porque ese socio nos está haciendo sombra. Es el socio o accionista incómodo, como decíamos en un inicio. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer la persona moral? Darse la vuelta, convocar a una asamblea y decirle al socio o accionista en cuestión: ¿sabes qué? Que tu historial en el SAT no es conveniente. Entonces te pido que te regularices o voy a tener que quitarte. Y si esa sociedad solo tiene un socio, como en el caso de la SAS, o si es una sociedad que solo tiene dos socios y uno de ellos está en términos de incumplimiento, pues esa sociedad ni va a poder existir. En el caso de la SAS, como hemos platicado en el programa de todos los jueves y que ahora les recuerdo, es una figura relativamente nueva que existe en nuestro derecho, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y lo atractivo de esta sociedad es que puede estar integrada por una sola persona. Es una sociedad que puede ser unipersonal o colectiva, porque no está vedado a que esté integrada por dos o más personas. Pero, insisto, lo atractivo, lo novedoso de ella es que, copiando el derecho europeo, nos trajimos esa figura al derecho mexicano y nos permite que una sola persona constituya esta sociedad. ¿Qué sucede si esa persona está en términos de incumplimiento ante la autoridad? Teóricamente, desde que se constituye, el notario va a estar obligado, o el corredor público van a estar obligados a pedir de las personas o personas que quieran constituir esta sociedad o sociedades, va a pedir su opinión de cumplimiento. Hasta donde yo he tenido contacto con los fedatarios públicos ya lo hacen, pero si se le escapara al fedatario público
o el incumplimiento hubiera surgido entre la época en que firmó la escritura y acude al SAT, pues entonces va a tener que corregir, insisto, este supuesto antes de poder acudir nuevamente al SAT para tratar de corregir la situación y ahora sí lograr que le den su fiel y sus certificados de sello digital. Entonces, aquí el consejo, la moraleja es, por favor, no gasten su dinero en balde, porque la constitución de una sociedad, dependiendo del fedatario, pero pues no va por menos de 10,000 pesos. Entonces, ¿qué sentido tiene de que gastemos este dinero si no nos va a poder implicar una ganancia, una efectiva realización de todo lo que queremos, de todas las actividades que queremos llevar a cabo para obtener recursos, si nos vamos a quedar atorados aquí? Ahora, si la empresa ya está en funcionamiento, ya tiene todos sus esquemas, pero la autoridad detecta esta situación de incumplimiento por uno de los socios, como ya hemos mencionado, entonces nos va a restringir el certificado de sello digital o nos lo va a cancelar en definitiva, adicionalmente a que nos va a imponer sanciones por incumplimientos. Entonces, aquí el punto importantísimo a dilucidar es cuando constituyamos o en el transcurso de la marcha de la sociedad, revisemos periódicamente la situación de los socios, porque podría creerse de, pues, ¿cómo no me voy a enterar de eso yo, sociedad? Pues no, porque en el caso de que sean sociedades de tamaños medianos hacia grandes, pues no siempre los socios están presentes en la sociedad, no siempre hay el contacto suficiente entre los demás miembros para que se pueda conocer con todo detalle esta situación, sobre todo en las sociedades de capital. En las sociedades de personas es muy probable que sí estemos enterados, pero en las de capital es poco creíble. Y en las sociedades grandes, las que cotizan en la bolsa, menos. Entonces, o las que se constituyen por suscripción pública, realmente es muy poco probable que se consiga. Así es que esta función la va a tener que llevar a cabo el Consejo de Administración o el administrador único de la mano con los comisarios. Bien, y acuérdense, amigos, que tenemos que estar celebrando nuestras actas de asamblea. Entonces, ahí también es el momento idóneo, indicado para que hagamos revisión de todo esto. Bien, pensemos que ya estamos en el panorama de que ya la autoridad nos dijo que nos deja sin efectos los certificados de sello digital. Recordemos que hace 2 años, en 2000, bueno, yo insisto, para 2020, en la reforma que entró en vigor el 1 de enero de 2020, surgió la figura del artículo 17H que trae consigo el que se dejen sin efecto los certificados de sello digital. En este caso, se estableció con toda claridad que esta figura era para que el contribuyente pudiera llevar a cabo un procedimiento de aclaración y si demostraba que lo que había dado como causa para que se le quitaran, se le suspendieran, se le dejaran sin efectos sus certificados de sello digital, era producto de una mala apreciación de la autoridad o era producto de un efectivo incumplimiento. En cualquiera de los casos, el contribuyente afectado tenía o tiene el derecho de llevar a cabo un procedimiento aclaratorio, que, insisto, no es un medio de defensa legalmente establecido, sino es una instancia aclaratoria. Ahora, ¿en qué consiste la reforma? En que la autoridad nos dice, mira, si a ti primero te restringieron los certificados de sello digital y como no pudiste acreditar que era una falsa apreciación de la autoridad o no regularizaste tu situación, entonces al vencerse el plazo que se establece para este efecto, que son 40 días hábiles,
entonces la autoridad procede ya a cancelar estos certificados. Teóricamente, y como estamos hasta el 31 de diciembre de este año, ahí se me abre otra etapa aclaratoria. Ahí yo vuelvo a tener el derecho de formular aclaraciones. Para 2022 no va a ser así. Para 2022, si yo vengo del procedimiento de restricción, del procedimiento del 17H bis, y no le pude demostrar a la autoridad que ya estoy en regla o que ella apreció de manera indebida la situación, entonces me cancela mis certificados en definitiva, yo ya no voy a poder hacer uso del procedimiento aclaratorio. ¿Y cuál va a ser mi alternativa? Corregir todo y solicitar nuevos certificados, es decir, pasar por todo el procedimiento para que yo pueda sacar nuevos certificados, como si fuera una empresa, una sociedad de nueva creación. En esto consiste la reforma al 17H. Ahora nos vamos a analizar los cambios, las nuevas causales de restricción que se establecen para 2022 para que la autoridad nos restrinja los certificados de sello digital. ¿Por qué se llama restricción? Porque para mí es como cerrarle un poquito al agua, a la llave del agua. No nos la cancelan en definitiva, sino nos la cierran un poco. ¿Qué es lo que pasa? Que la autoridad nos dice, como vi que traes todos estos incumplimientos, te lo voy a restringir. Por el momento, el efecto real, el efecto en los hechos, es que yo ya no puedo operar, yo ya no tengo habilitados mis certificados de sello digital. Y entonces la autoridad me comunica un oficio a través del buzón tributario si lo tengo habilitado. Y si no lo tengo habilitado, entonces me lo tiene que notificar personalmente con las reglas que conocemos que se establecen en los artículos 134 a 137 del Código Fiscal. Pero lo más que está haciendo, porque la mayoría de las personas tienen ya habilitado su buzón tributario. Entonces me lo notifica por buzón y me dice, te he procedido a restringir tu certificado por estas razones. Y por lo tanto, cuentas con el plazo de 40 días hábiles para formular tus aclaraciones. Hasta ahí, todos tenemos la claridad de lo que sucede. ¿Cuánto tiempo tengo yo, contribuyente, para formular mi aclaración y decirle a la autoridad, te equivocas, yo no estoy en el supuesto que tú me dices, o fíjate que sí estaba, pero ya lo corregí y te lo demuestro a través de todos estos elementos de prueba? Por lo tanto, procede a darme de nueva ocasión mis certificados. El Código Fiscal en el artículo 17H dice que una vez que yo presento mi aclaración diciéndole a la autoridad, ya estoy bien, la autoridad tiene un plazo de 5 días para volverme a habilitar mi certificado de sello digital, lo cual es estupendo porque son 5 días únicamente los que a partir de que yo presento mi aclaración, voy a tener cancelado, voy a tener sin efectos mi certificado, pero al 5.º día, pasado los 5 días, el 6.º día, ya me lo rehabilita. Entonces, mi sufrimiento se limita a un corto plazo. Pero, ¿qué pasa si yo realmente incurrí en todas las irregularidades que me detectó la autoridad? Y tengo que ajustar toda mi contabilidad porque no la tenía hecha, no la tenía elaborada y entonces no había presentado las declaraciones y no había pagado el impuesto. Y lo que es peor, no tengo los recursos. Ahí estoy efectivamente en un grave problema, en un grave aprieto, porque voy a tener que reconstruir la contabilidad, lo cual me va a representar un problema. ¿Por qué? Porque para reconstruir la contabilidad necesito para empezar todos los estados de cuenta bancarias.
Y si no me di a la tarea, porque no estaba armando contabilidad, si no me di a la tarea de clasificarlos, de ordenarlos, de guardarlos, en base a qué voy a poder reconstruir toda esta contabilidad. Y si no he presentado ninguna de las declaraciones, pues voy a tener que conseguir un cuerpo de contadores, de asesores, que me puedan ayudar a armar todo esto. Y después de que ya lo logré armar y que ya sé cuánto es lo que debo, necesito tener los recursos, porque si yo presento la declaración, todos sabemos que la línea de captura solo tiene un periodo de vigencia específico. Pasado ese periodo de vigencia, si yo no logré hacer el pago, entonces voy a tener que presentar una declaración complementaria para que otra vez me salga la línea de captura. Entonces, y durante todo este tiempo se están generando recargos, se está generando factor de actualización. ¿Y qué pasa si se me vencen los 40 días y yo no logré hacer nada? Pues que de ser una restricción temporal va a pasar a la cancelación en definitiva. Y que hasta que yo logre reconstruir todos estos elementos que hemos mencionado, es cuando voy a poder sacar una cita con el SAT para que me vuelva a dar mis certificados de sello. Entonces, ¿a dónde voy con todos estos comentarios? Que en la actualidad, amigos, no es nada aconsejable, no es nada conveniente que nosotros dejemos que esto se nos venga encima, porque además nos van a llegar todas las multas por no haber presentado en forma oportuna todas las declaraciones. Y si nos requieren a través del buzón tributario también de la presentación de estas declaraciones, por lo que va a suceder también es que nos van a llegar en cascada todas estas multas, porque nos pueden imponer una multa por no presentar, otra multa por presentar extemporáneamente y otra multa por presentar a requerimiento. Cada multa es de 14,000 pesos. Entonces, imagínense, echen número de que por cada omisión de concepto que yo hubiera dejado, es decir, por impuestos sobre la renta, por IVA, por IEPS, cada uno de estos es un concepto. Entonces, por impuestos sobre la renta me pueden imponer hasta 3 multas, que sumadas nos dan 42,000 pesos. Luego, si soy contribuyente del IVA, por el mismo periodo que me castigaron por renta, también me van a castigar por IVA y entonces ahí vienen otros 42,000 pesos. Y si además tengo IEPS, imagínense otras 3 multas. Entonces, nada más de un mes me van a poder imponer multas de 42 por 3, 120,000 pesos. Y si esto lo hicimos durante todo el año, bueno, pues ya ustedes saquen cifras de lo que estamos hablando, con independencia de todas las demás consecuencias que hemos mencionado. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Qué debemos de hacer? No caer en estos supuestos. Yo sé que para mucha gente en esta época de pandemia, en esta época de COVID, se vivieron periodos muy negros y que el contribuyente decía, ¿qué pago? ¿Impuestos? ¿O pago proveedores? ¿O pago a mis trabajadores? Pago la nómina. Y la verdad sufrían. Entonces, aquí tenemos que hacer una verdadera reflexión de ver si ese negocio realmente nos conviene seguirlo teniendo, porque si no, después vamos a tener un problema gigantesco que no alcanzamos lo que ustedes como contadores saben que se denomina el punto de equilibrio. El punto de equilibrio de un negocio es que yo logre sacar lo de la nómina o trabajadores, lo de mis proveedores, de todo lo que yo necesite adquirir para estar en aptitud de dar esos servicios o la producción o la venta de bienes que forman mi objeto social, más aparte mis impuestos. Si yo no cumplo con todo esto, ese negocio no es costeable.
estamos viviendo de engaños, de mentiras, y solo nos van a conducir a un problema muy grande. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ni lo piensen, amigos. Tenemos que reclasificarnos, buscar otra actividad. Y ustedes me pueden decir, Eva, bájate al suelo, piensa con realidad, eso no es factible de manera tan fácil. Lo sé, pero ustedes pónganse a pensar que si continuamos en esa línea y después debemos los impuestos con muchos accesorios, nos quitan la piel, nos quitan los certificados de sello digital, nos quedamos atorados y atrapados y hacemos cosas en la desesperación indebidas, entonces, y nos colocamos en el supuesto inclusive de un delito, porque como vamos a ver, para 2022, y se los anticipo por la conexidad que tiene con este tema, se establece ahora como delito el hecho de que, como actitud infractora, el hecho de que un tercero esté emitiendo los CFDIs a nombre del contribuyente que fue motivo de una restricción. Es decir, si yo, Eva, por todos estos problemas que estamos mencionando, me quedo sin mis certificados de sello digital y voy corriendo con una amiga o amigo y le digo, oye, no seas malo, estoy atorado en este problema, por favor, tú factúrame, tú cobras y me pasas el dinero para que yo pueda seguir existiendo en lo que resuelvo este problema. Ahí estamos en una conducta que a juicio del SAT a partir de 2022 nos va a generar graves problemas que vamos a ver. Entonces ahora la situación o la moraleja es que no recurramos a esos terceros porque solo los vamos a meter en un lío y nuestro problema que de origen era grande se va a hacer más grande. Entonces, como ven, esta situación no es aconsejable. ¿Y de qué manera se incrementó los supuestos para la restricción de sellos? Que todos los contribuyentes que obstaculicen la realización de las actividades de la autoridad para verificar el cumplimiento de obligaciones es causa para que me restrinjan. Es una de las nuevas causas de restricción. Si simplemente llegan a mi domicilio y yo no abro la puerta, si yo no permito la documentación, si yo no proporciono todo lo que me soliciten, en ese caso voy a dar lugar a que con independencia de que me impongan las sanciones y que me determinen en su momento presuntivamente el monto de los impuestos, que además me restrinjan los certificados de sello digital. Entonces, como ven, esto es así como una bolita de nieve que se haría grande, grande, grande. La autoridad ha logrado, y por eso yo les hablaba en la introducción de esta mayor vigilancia y este mayor control, la autoridad ha logrado rodearnos como en las épocas anteriores, en la Edad Media, cuando el enemigo nos podía rodear con todo, nos cortaba el suministro de agua, cortaba el suministro de víveres, ¿y qué podía hacer la gente que estaba sitiada? Bueno, pues en la actualidad algo semejante nos puede ocurrir, porque les digo, si en conjunto tenemos que nos determinen presuntivamente los impuestos omitidos, que nos impongan sanciones, que nos restrinjan el certificado de sello digital, ¿cómo vamos a sobrevivir esa persona moral, ese contribuyente? A este respecto, la autoridad lo que le dijo al legislador, al Congreso de la Unión, para que le justificara las medidas, es que normalmente los que obstaculizan, los que impiden que se puedan llevar a cabo estas facultades de revisión, son los llamados factureros, los que llevan a cabo operaciones falsas, y que en esa medida necesitaba con urgencia que le fueran permitidas estas facultades. Pero pues siempre hemos dicho que las normas legales son como una gran red que se extiende sobre todos los contribuyentes, y el que se descuida pues se queda atrapado ahí, aun cuando
la razón de ser, el objetivo de esta norma, no hubiéramos sido los contribuyentes comunes y corrientes, sino esos defraudadores. Sin embargo, insisto, en la actualidad, esta es una norma que funciona para todo mundo. Y si usted